Bienvenidos, vamos a hablar el día de hoy sobre aprendizaje y competencias. Es nuestra sesión 2 del taller de gamificación. Yo creo que es importante que sepamos que las competencias y la gamificación realmente están muy unidos. Recordémonos que las competencias son, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la medicina, y hablamos de el excipiente y el activo, realmente la competencia es el activo, es la sustancia activa. Lo que queremos que la gente adquiera son las habilidades, son los comportamientos que queremos que la gente adquiera. El excipiente son todo lo que hacemos de gamificación. Gamificar unas competencias, gamificar unas habilidades, es importante porque sin esa gamificación, sin ese excipiente, el activo no llega. No somos computadoras que a las computadoras simplemente le ponemos un dato, le probamos un programa y ya programamos. No, somos seres humanos que parte de nuestro lenguaje de programación tiene que ver con las emociones. De hecho, como veíamos en las sesiones anteriores, las emociones tienen mucho que ver con el aprendizaje. Entonces el día de hoy, sin que esto sea un taller de competencias, porque no lo es, sino que vamos a hablar sobre las competencias de forma general y vamos a extraer de ahí lo más importante para nuestro curso, sí vamos a mencionar algunos elementos que nos van a servir más adelante para gamificar. Cómo yo gamifico una competencia, y eso es importante verlo. Bien, ¿qué son las competencias? En la literatura hay miles de definiciones de competencias, otras son difíciles, otras son fáciles. Yo recuerdo hace algunos meses tuve una reunión con una gerente de recursos humanos de acá del país y se nos había pedido que hiciéramos una capacitación basada en competencias. Pero lo que resulta es que cuando yo hablo con esta persona y yo le digo que las competencias se miden, todas las competencias que ella había puesto como sus competencias organizacionales, ninguna era medible. Y eso es un problema porque todas las competencias tienen, primero, que existir para algo, para hacer algo. Y segundo, las competencias tienen que medirse. Si no se puede medir, no es una competencia. Y eso es importante. Lo mismo vamos cuando pongan de caso que están jugando un juego, que están jugando fútbol. Si ustedes no pueden medir que van adelante en el marcador, no pueden ser competentes en algo que no pueden medir porque no tienen una referencia. Entonces lo que tenemos que entender es que las habilidades que adquirimos para realizar algo es una competencia. Por ejemplo, que alguien me diga estar más alegre. Bueno, estar más alegre es una competencia si yo puedo medir qué significa estar más alegre. Pero si yo no lo puedo medir, entonces no es una competencia. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, mire, una competencia es recibir con alegría a los estudiantes. Bueno, eso es algo que ellos quieren, pero eso no es una competencia. ¿Qué es lo que me dice a mí que la persona recibe con alegría a los estudiantes? Bueno, que está sonriendo, que cada vez que pasa el estudiante le da la mano, por ejemplo, le dice gracias por venir y le dice su nombre. Eso puede ser, ya eso ya es medible. Entonces ya eso se convierte en una competencia en la que yo voy trabajando y la voy definiendo para saber cuáles son los grados de la competencia. En esta gamificación ustedes van a tener que hacer competencias porque la unión de gamificación con competencias es la modificación del comportamiento. O sea, gamificación se hace para modificar el comportamiento y las competencias se hacen para modificar el comportamiento. Es ahí donde es importante entender que se llevan de la mano. Por eso, para mí, en la parte de gamificación,
Antes de entrar a la gamificación, yo tengo que saber qué competencias son las que quiero fomentar o con las que quiero habilitar a la persona. Algunas características de las competencias, ya hablamos, tienen que ser medibles. Si yo no lo puedo medir, no es una competencia. Por más astral que me parezca, no es una competencia. Por eso es que las competencias van a comportamientos promedios. Aquí no buscamos genios. Aquí vamos al comportamiento y al desempeño promedio. Yo entiendo. Yo puedo medir con un estudiante, por ejemplo, de pintura, utilice la técnica adecuada, ponga la pintura de forma adecuada. Entonces ya es competente para hacer una pintura, pero no es competente para ser un genio, porque para ser un genio probablemente se necesitan otras competencias que quizás esa sí sea más difícil de medir. Vean ustedes en la pintura. ¿Cuántos genios mueren en pobreza en la pintura? Ahí tienen, por ejemplo, Van Gogh. Mueren en pobreza y con los años sus pinturas cobran un valor tremendo. Entonces, siempre las competencias son medibles y siempre medimos al promedio. No tomamos de referencia al mejor, no tomamos de referencia al peor, tomamos al que hace la cuestión bien. Y esto es importante. Por ejemplo, cuando yo como consultor de recursos humanos voy a definir las competencias y tomo a una persona, a mí me dicen, ¿a quién le mando para las competencias? ¿Le mando al mejor? No, me manda el promedio, porque las competencias son medibles en el promedio. Son observables, lógicamente. Si son medibles, tengo que observar que la gente tiene la competencia. Por ejemplo, supongan que la competencia es llegar temprano. Entonces, dentro del grado 1 de competencia, yo puedo decir, la persona llega 15 minutos antes. Llegó temprano. Y siempre le mido que llegue temprano. ¿Cómo llega? No lo sé, pero siempre le mido eso. Entonces, esa competencia es observable. Todas las competencias tienen que ser observables, medibles y observables. Tienen que ser obtenibles. No podemos definir una competencia que sea difícil de obtener. Por ejemplo, la persona es competente si cuando corre lo hace abajo del récord mundial. Esa es una competencia que puede, digamos, ser obtenible tal vez por algún mínimo de personas, pero la mayoría de personas, el promedio de las personas no obtiene esa competencia. Así es que la competencia tiene que ser obtenible. Tenemos que saber que es obtenible y buscar un desempeño aceptable. Y aceptable es promedio. Lo que hablamos, el desempeño aceptable no es que la gente sea extraordinaria, porque competencias no está hecho para eso. Competencias está hecho para que la gente dé un promedio aceptable. Eso es importante. Y ahí vienen una serie de discusiones, tanto a nivel educativo como a nivel empresarial, de que yo tengo que traer a la mejor gente, yo tengo que traer solo genios. No, miren, eso no es verdad. Tenemos que traer gente, y ahí están las competencias, que sean promedio en las competencias. Y eso me garantiza éxito, porque están las competencias que yo quiero que estén. Lo mismo pasa con los estudiantes. Hay una parte en la educación que ustedes simplemente se aseguran que él la tenga, que es la competencia para pasar a un curso siguiente o para certificarlo o para calificarlo de que está haciendo bien las cosas. Pero no busquen genios. La competencia está hecha para personas promedio y eso tienen que tomarlo muy en cuenta. De ahí hay otros esquemas para buscar genios, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Cómo se estructura una competencia? Bien, una estructura, la competencia se estructura de tres elementos. Primero, saber hacer. La persona que es competente tiene que saber hacer algo. Segundo, conocer. La persona que es competente tiene que conocer las bases teóricas de ese algo. Y por último, valores. Y es que la persona que hace y que obtiene la competencia, cuando hace el comportamiento, tiene que hacerlo de una forma aceptable. O sea,
Tiene que hacerlo no enojado, no miedoso, no con ira, sino que de una forma socialmente aceptable según los valores de la organización. Eso, saber hacer, conocer y valores forman una competencia, pero ambas, las tres cosas, son medibles. Por ejemplo, alguien puede decir, miren, dentro de los valores de la organización está que saludamos a todo el mundo con una sonrisa y se le dice buenos días. Entonces ahí tienen ustedes. Primero, saber hacer. Sabe que tiene que hacer una sonrisa y tiene que dar los buenos días. Segundo, conocer. Conocer que así se hacen las cosas en la organización. Y tercero, hacerlo en base a los valores sociales que se le han implantado. Saludar y sonreír, y todo eso es un valor social. Entonces es importante saber que eso es lo que estructura las competencias, porque de esa estructura de competencias es que se sacan la medición de una competencia. Vamos a ver, ¿cómo se mide una competencia? Una competencia se mide por conocimiento, o sea, conozco la competencia, acuérdense de la lámina anterior, conocer, se mide el conocimiento, se mide el desempeño y se mide el producto. Esas son las tres partes en que se mide una competencia. Primero, cuando hablamos del conocimiento, las personas conocen teóricamente qué es lo que hacen. Y además de eso, se evalúa a través de cuestionarios. El conocimiento se evalúa a través de quiz, de preguntas, de saber si la gente sabe teóricamente las reglas del juego. Supongan que es fútbol. Para que una persona tenga que jugar fútbol, tiene que saber las reglas del juego. Cuándo es un foul, cuándo es un penalti, cuándo no se debe tocar la mano con la pelota, quién no debe tocar la mano con la pelota. Porque alguien puede decirme, yo soy defensa y toqué la mano con la pelota, pero no sabía. O sea, entonces esa persona no es competente para jugar fútbol. Entonces el conocimiento se mide por cuestionarios, se mide por preguntas, se mide de forma que la persona nos muestre que conoce sobre competencias. El desempeño. La persona se desempeña según la competencia. O sea, el desempeño ya es saber hacer. El desempeño puede medirse en campo o también puede medirse a través de un simulacro. Yo puedo estar observando a alguien cuál es la competencia que está siguiendo en campo. La otra es, la persona tiene que saber de antemano cuáles son los puntos de desempeño que se están evaluando. Ella debe de conocer, ella debe de saber qué es lo que se le va a evaluar. Por ejemplo, alguien que tenga que recibir gente, tiene que saber que se le está evaluando sonrisa, tiene que saber que se le está evaluando dar la mano, tiene que saber que se le está evaluando tono de la voz, tiene que saber que se le está evaluando, o sea, esos elementos que se le evalúan a esa persona tiene que saber que en base a eso se va a evaluar su desempeño. Lo mismo, por ejemplo, a un cocinero. Vamos con un cocinero. Un cocinero debe tener conocimiento de qué? De la receta. Entonces se evalúa qué tanto conoce de la receta. Luego, su desempeño, la forma en que coloca las cacerolas, la forma en que corta los ingredientes, la forma en que los va a especiar, la forma en que él se pone guantes para cocinar, si se pone la redecilla para cocinar, si tiene su uniforme bien puesto, todo eso tiene que ver con el desempeño. Y después se le evalúa el producto. Voy al producto y lo pruebo y a ver si me gusta o no me gusta. Las personas entregan un producto el cual se evalúa en función de una lista de cotejo. Yo digo, mire, este producto tiene que, primero veo la apariencia del producto. Luego veo si ese producto es lo suficientemente atractivo para comerlo. Eso es parte del producto. Luego veo si el producto tiene todos los ingredientes que tendría que tener. Eso es parte del producto. Y lo pruebo y veo si el producto tiene el sabor que tendría que tener. No es un sabor wow, qué genio. Es un sabor promedio el que buscamos. Porque es un producto promedio, porque estamos con competencias. Entonces, yo puedo evaluar el conocimiento a través de cuestionarios, yo puedo evaluar el desempeño a través de la observación de cómo hace el proceso de trabajo y yo puedo evaluar el producto a través de probar cómo el producto está. Esta es una lista de cotejo
de producto. Aquí han entregado un trabajo y yo empiezo a ver el producto. Si tiene el título, si tiene el nombre del autor, si incluye ideas principales, respeta el orden de la presentación de las ideas, la redacción es coherente o no, usa signos de puntuación, si la acentuación es correcta, si la presentación del escrito es buena. Y aún, esta lista de cotejo puede mejorarse enormemente. Si yo digo, incluye ideas principales, ¿yo cómo voy a medir que incluye ideas principales? Si yo digo, respete el orden de la presentación de las ideas, ¿cómo voy a medir que realmente eso respete el orden de la presentación de las ideas? Entonces, la lista de cotejo, entre más específica sea y entre más fácil sea de medir que la persona, el producto de la persona cumple con esas características, es mucho mejor. Aquí tienen ustedes un ejemplo de guía de observación. Por ejemplo, trae y utiliza los materiales necesarios, trae y utiliza su manual de práctica, es puntual en las actividades, sigue de manera puntual los procedimientos establecidos en el manual, asume la consecuencia de sus actos. Aquí tienen ustedes cuál es el proceso que se está siguiendo. Entonces yo observo ese proceso. Entonces esto es desempeño y esto es producto. Una de las cosas importantes de entender a las competencias es que todos partimos de un estado inicial que se llama no competente. Para saber si esa persona es competente, pues pasa por un proceso de formación, se hacen las pruebas, pruebas de desempeño, pruebas de conocimiento y las pruebas de producto. Se le pone a hacer un producto y si esa persona pasa las pruebas con las notas que tiene que pasar, pues entonces se designa como una persona competente. ¿Qué pasa si no pasa las pruebas? Pues entonces se designa con una calidad que es no competente aún, pero no competente aún en esa competencia. Todo esto se hace por competencias, no es competente aún en esa competencia. ¿Qué sucede si no es competente aún? Primero, se le informa cuáles son los puntos no aprobados, o sea, específicamente cuáles son los comportamientos o cuáles fueron los puntos en el producto o cuáles fueron sus problemas en conocimiento que no ha aprobado. Y se le capacita directamente en esos puntos, no en toda la competencia necesariamente, sino que en los que no aprobó. Ahora, si no aprueba toda la competencia, pues sí, tiene que capacitarse en toda la competencia. La persona también acuerda con su evaluador en qué momento se someterá a la siguiente evaluación de esa competencia. Esto es importante porque no se le obliga a que se evalúe, ella decide y es una cosa importante en gamificación. Fíjese, en gamificación la gente cree que no se le obliga, tiene ese sentido de que el juego no le está obligando, pero la estructura del juego sí le está obligando. Lo que pasa es que es tan bueno el marco narrativo que la gente ve la evaluación como una necesidad propia para seguir adelante y no como algo impuesto. Y la otra cosa es se le informa sobre la rúbrica. ¿Qué significa la rúbrica? Se le informa qué es lo que se le va a evaluar. Y eso es fundamental. Entonces, cuando hablamos de competencias, estas son las cosas que ustedes tienen que tener claras. Por supuesto, si ustedes pueden tomar un taller de competencias, que un taller de competencias está durando cerca de 60 horas de trabajo individual, además del trabajo en aula, sería fantástico. Sería fantástico que tomaran un taller de competencias.